Uno de los atractivos de esta hacienda de Tatzibichén es que sí, Pedro Infante, el gran ídolo de México, era un asiduo visitante a este lugar. Y además del visitante distinguido que siempre fue Pedro Infante, se dice que estas piedras, así como están acomodadas, es obra de los aluches. Y bueno, bienvenidos a una edición más de esto que es Agarra el Viaje. Yo soy Pepe Beto y en esta ocasión vamos a entrar a la hacienda San Antonio Tatzibichén, también conocida como La Bonita. Acompáñenme a verlo. Ubicada a menos de 10 minutos de la ciudad de Mérida, en la comisaría de Tatzibichén, se encuentra la hacienda San Antonio Tatzibichén, una finca que hoy día se destaca por ese color rojo a tierra de Mayap, tal y como lo dice Yasmín Casís, administradora del inmueble. Hacienda Tatzibichén es una hacienda orgánica y su belleza radica en su sencillez. No es una hacienda glamurosa, es una hacienda con alma. Puedes sentir su corazón latir desde que entras y tiene un apodo, La Bonita Tatzibichén, desde 1873. Uno de los atractivos de esta hacienda de Tatzibichén es que sí, Pedro Infante, el gran ídolo de México, era un asiduo visitante a este lugar, ya que se dice le encantaba venir a esta hacienda para descansar, pues de todo ese ajetreo que representa el estar en el cine, televisión y por supuesto también en las mismas ciudades de Mérida y de México, en donde él vivía. De ahí es que esta hacienda tenga muchas fotos del ídolo de México, quien según nos comentan venía aquí y no solo venía a descansar, sino que también le encantaba pues estar en los trabajos, ya sea la agricultura o ahí en donde se deshilaba el enequén. Y bueno, esta hacienda de Tatzibichén, conocida también como La Bonita, obviamente porque es bastante llamativa y muy hermosa a la vista, en especial por esos colores rojos. Antes del auge enequenero, esta hacienda pues se dedicaba a los trabajos de agricultura y ganadería, tal y como estamos viendo en estas imágenes, en donde todavía existen los canales de riego. Y además del visitante distinguido que siempre fue Pedro Infante, se dice que estas piedras, así como están acomodadas, es obra de los aluches. Pero bueno, finalmente, en palabras de Yasmín Casís, quien es la administradora de esta hacienda, pues al final de cuentas estas piedras fueron acomodadas por la gente que trabaja aquí, sí, la gente que labora en la hacienda y pues a diario le da mantenimiento. Esa es la historia real y verídica. Justo ahora vamos a entrar a lo que es la parte donde estaba el área que deshilaba el enequén, cuando, como ustedes saben, Yucatán pues bueno, se destacaba hace muchos años por ser uno de los grandes productores de este llamado oro verde que es el enequén. Y prueba de ello es su casa de máquinas, la cual todavía se mantiene en pie y guarda dentro algunos testigos de su pasado glorioso. Sí, ese mismo que tuvo durante los siglos XIX y XX, cuando Yucatán vivió la llamada época del oro verde, la del enequén. Y como parte del rescate de las tradiciones de los pueblos originarios como es la cultura maya, la hacienda San Antonio Tatzibichén será sede del 1 al 4 de diciembre de 2021 de la cuarta Copa Mundial de Juego de Pelota Maya Poctapoc,
torneo que gracias a la Fundación Despertar Humano AC reunirá a participantes de 6 países como lo son Belice, El Salvador, Panamá, Guatemala, Honduras y por supuesto el anfitrión México. Este juego ancestral, al igual que en la hacienda Tachibichén, podrá disfrutarse en el complejo deportivo Kukulcán. Y bueno, hoy día esta hermosa hacienda de San Antonio de Tachibichén es utilizada muchas veces para eventos sociales, ya que aquí se realizan desde bodas, bautizos, así como también otro evento social que usted quiera realizar. Y bueno, muchísimas gracias a la hacienda Tachibichén por dejarme haber entrado a esta hacienda bonita, como también se le conoce, y contar un poquito de su historia y de lo que hoy día sucede. Recuerden que pueden dejarme aquí abajito todas sus dudas, comentarios y por qué no. También les dejo los números de contacto de esta bonita hacienda por si quieren hacer algún evento social que usted quiera realizar. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Pepe Beto y esto fue Agarre el Viaje.